Buenos días, ¿cómo están? Que el Señor pueda bendecirles a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos. Saludos allí donde se encuentran. Esperamos pues que continuemos nutriéndonos con el mensaje de la palabra de Dios en estos últimos días. Quiero invitarles para que allí donde estamos, donde ustedes están, mejor dicho, me acompañen en oración. Amado Señor, vamos a abrir tu palabra hoy. Te agradecemos porque nos permitiste ver la luz de un nuevo día. Y hoy, a través de la radio emisora, la emisora 104.1 Vida 104.1 FM, podemos ser de bendición para otros. Trazar tu palabra de manera que los rayos de luz que emanan de ella vayan a todos los hogares, a todos los lugares, empresas, locales comerciales, y puedan, Señor, ser de bendición, iluminando cada rincón donde llegue este mensaje, mi Dios. Pedimos tu bendición y el permiso, tu guía, tu Espíritu Santo sea, Señor, en nosotros y con nosotros y por nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos entonces hablando del tema de esta semana, que está buenísimo: consagrados para los últimos días. Y quiero invitarles a aquellos que puedan escuchar, anotar, abrir sus Biblias, encenderlas si están en sus teléfonos, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Allí no sé si todas las Biblias tendrán ese mismo título. De pronto las Biblias electrónicas no, pero las Biblias en físico sí tienen subtítulos allí. Y en la mía dice: el día del Señor vendrá. Sí, el día del Señor vendrá. Y quisiera leer un poco allí para que este capítulo sea nuestro estudio de hoy. En los versículos 1 y 2, el apóstol Pedro hace referencia a su primera carta, a sus mensajes, a los mensajes de todos los apóstoles y los mensajes de los profetas, sus anuncios, sus profecías, acerca de la situación espiritual del ser humano, de la humanidad en los últimos días, acerca de la venida de Jesús, acerca de la importancia de estar listos para ese magno evento, para ese gigantesco, apoteósico evento de la segunda venida de Jesús. Y desde el versículo 3 quisiera centrarme allí con algunos textos. Iremos saltando algunos por cuestión de tiempo y para aprovechar la hilación de lo que queremos hoy presentar, ¿sí? Versículo 3 dice: sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones. Entiendan, hacer la introducción y luego dice: primero todos los escritos, todo lo que se ha dicho, pero primero tengan presente, tengan claro, mosca con este asunto. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que en los últimos días, sí, esos últimos días de los que hemos iniciado a hablar desde ayer y que estaremos hablando durante toda esta semana, el apóstol Pedro dice que en los postreros días, en los últimos días, iba a venir gente a burlarse. Y dice el versículo 4 diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué es eso? De que Jesús va a volver ya hace muchísimo tiempo. Y aquí citan los padres. Murieron con esa repetición de esas promesas, y eso no se ha cumplido, incluso desde que el mundo fue creado, desde que la entrada del pecado. Tremendo cómo las personas hablarían de esto en este tiempo, en los últimos días. Y la verdad es que sí, la gente dice: ¿cómo Jesús va a volver para que lo maten otra vez? Si la gente dice, escúcheme bien, si la gente dice: ¿cómo es que Jesús va a volver? Es porque están claros, están convencidos de que ya vino una vez, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible que personas que crean que Jesús haya venido una vez, que Jesús haya muerto, que Jesús haya resucitado, que Jesús haya ascendido al cielo, cómo puede ser posible que no crean que vendrá por segunda vez si Él mismo lo prometió? Bueno,
dice así en el versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, y también los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Note eso. Quienes se burlarían o quienes se burlan hoy, haciendo allí escarnio de que Jesús no va a volver, como algunos cristianos dicen o como la Biblia dice, ignoran voluntariamente, y no hay, como dice el dicho, peor ciego que el que no quiere ver, o peor sordo que el que no quiere oír. Y ellos ignoran voluntariamente, es decir, sabiendo que Jesús viene, deciden sencillamente ignorar todos sus anuncios. Pero el apóstol sigue diciendo en el versículo 8: amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, aunque ha pasado mucho tiempo desde que Jesús se fue y dijo que volvería pronto, eso no significa que para Dios sea mucho tiempo. Para Dios es poco tiempo. Pero la verdad es que aunque mañana ahondaremos en lo que hoy les voy a anunciar así por encima, debemos señalar algo importante. Cuando el diluvio se dio, el Señor dijo: ya no soporto más la situación del ser humano, porque todo designio de su pensamiento, de su corazón, todo lo que el ser humano piensa, habla y hace es continuamente al mal. Génesis 6 allí lo relata. Y entonces he determinado el fin de todo ser humano. Ya no soporto, me arrepiento de haberlos creado, son demasiado malos. Les voy a dar 120 años. Qué bueno es Dios. Si se da cuenta, cuando Dios anuncia a Noé que iba a venir el diluvio, que llegaría en los últimos días, desde ese anuncio inician los últimos días de los antediluvianos, y pasaron 120 años. El Señor le anunció a Abraham, cuando estaba allí en Canaán, el Señor le explicó detalladamente que su pueblo, sus descendientes, los descendientes de Abraham, iban a poseer todas esas tierras, que iban a ir a Egipto, que iban a ser esclavos y que de allí saldrían con mucha riqueza. Y entonces, 430 años después de ese anuncio que el Señor le da a Abraham, poseerían todas esas tierras, porque hasta ahora no había llegado al colmo la maldad de esas personas que habitaban allí. Pasaron casi 500 años. ¿Sí? Casi 500 años pasaron para que Dios cumpliera esa profecía que estaba anunciándole allí, esa promesa. Es decir, que todas aquellas tierras, todos esos ciudadanos estaban en los días de Abraham iniciando sus tiempos del fin, y pasaron 500 años, sus días finales, sus últimos días. El Señor le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sí? 70 semanas eran 490 años. Seguro que se ha hablado aquí, no voy a detenerme porque no quiero abrir demasiado el paréntesis que estoy abriendo. 70 semanas son 490 días, y un día por un año, entonces son 490 años en el cómputo profético. 490 años de un periodo especial que el Señor le concede al pueblo de Israel como los últimos días de ellos. El Señor, cuando se fue, Él anunció que volvería. Y quiero decirles una cosa: se anunció diversas profecías que indicarían que una vez que éstas se cumplieran, iniciaría el tiempo del fin de la humanidad en general, para Cristo venir por segunda vez.
Oiga bien, y voy aquí de pronto a comprometer la emisora si no han hablado de este tema aquí, para que lo investiguen ustedes y aquí de pronto lo pidan ustedes a la dirección de la emisora para que lo desarrollen. Sí. El tiempo del fin nuestro no es ahorita, no es ahorita, no será dentro de unos años, no. El tiempo del fin inició a partir del cumplimiento profético del despertar religioso del siglo XVIII. Sí. Han pasado 2 siglos y ya estamos viviendo en esos 2 siglos los últimos días. Así que imagínese si desde el siglo XVIII en adelante, 19 y 20 para ser exactos, ya esos eran los últimos días. ¿Cuántos días estiman ustedes que nos pueden quedar? No tan hay que estudiarlo definitivamente. Entonces, el Señor está definitivamente por regresar y nosotros estamos viviendo los últimos días, pero cada grupo, cada anuncio de los últimos días tienen el último de los últimos días. Y ese último de los últimos días es el que el apóstol Pedro dice aquí en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Sí. Así que nosotros no podemos esperar que ese día anunciado aquí, que es el último de los últimos días, se cumpla para tomar conciencia de nuestras actitudes y nuestra manera de vivir. Fíjense cómo dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayer hablábamos también del arrepentimiento, ¿se da cuenta? Es necesario el arrepentimiento, un análisis, un escudriñamiento del corazón y una búsqueda sincera de Dios. Porque la Biblia claramente dijo, así lo declaró Salomón: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Así que el arrepentimiento tiene que ver precisamente con un apartarme, y apartarse es exactamente lo que significa consagrarse para Dios, para poder ser declarado, como lo veremos ahorita, santo. Entonces dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, mire cómo será ese día. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos que conforman, los que vemos, lo que se aprecia tanto en nuestro cielo azul como aquí en la tierra, dice aquí, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mis amigos, mis hermanos, yo no quiero que usted se asuste por este asunto, pero sí que corra. Sí. Yo no quiero que tú busques a Dios porque, no, pero hay que tomar conciencia. Esto es un asunto de buscar la manera de tener un encuentro con Dios genuino y serio, porque si usted no es de aquellos a los que el Señor viene a buscar, sino que forma parte de los impíos, entonces será la perdición total. Y ahora que estamos viviendo los últimos días, tenemos el chance de salvación, un mango bajito, una oferta, pero además que el Señor nos está colocando en las manos para que lo aprovechemos. No pelemos ese boche. No puede ser que teniendo la salvación tan cerca, con una amplitud de mensajeros por la radio, por la televisión, por los buses, por las plazas, en las iglesias, en la familia, mire, el mensaje de salvación está llegando por todos los medios, está facilito. Aprovechemos el tiempo que nos queda y en estos últimos días abramos nuestro corazón a Dios. Entreguemos nuestra vida a Él,
Consagrémonos a Dios en estos últimos días. Sigue diciendo allí en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Mire usted, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir si todo esto se va a acabar? Porque todo lo que tenga un vestigio, una marca, un poquitico, una pizca de pecado será eliminado. Hoy nosotros, ¿cómo vamos a hacer si también hay pecado en nosotros? Bueno, de eso se trata, de ir a Jesús para ser limpiados y purificados, de tener una relación con Dios diaria para ser santificados y purificados, de modo que los méritos, la gracia de Dios actuando en el ser humano de tal manera tan completa, tan plena, que no necesita que se le añada más que nada, sino que nosotros decidamos aceptarla y permitir que el que comience esa obra en nosotros la termine, entonces poder ser declarados delante del universo, delante de Dios, delante del trono de justicia, ser declarados santos y sin mancha. Nosotros lo necesitamos. Recuerde que ser santo, ser consagrado es ser apartado. No significa aquí que nosotros no tengamos algo de maldad en nosotros. No. Pero tampoco significa seguir viviendo en el pecado, porque el Señor salva del pecado y sus consecuencias, pero no puede salvar en el pecado a un ser humano. Y dice entonces, repito ese texto, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo? Hay unos signos de exclamación. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es tu manera de vivir, mi hermano, mi amigo? Ya deja de estar considerando, yo soy bueno, yo soy buena, yo no me meto con nadie. Algunas ocasiones pregunto a los amigos, a los hermanos, ¿cómo estás con Dios? Y me dicen, bien. Bien, realmente estamos con Dios. Es decir, estamos consagrados. De tal manera que si Jesús viniera, porque no sabemos cuándo viene, si ese último de los últimos días llegara, entonces tú estarías listo, estarías lista para irte con Él. Tu vida, tu manera de vivir es santa y piadosa. Cuando hablamos de una vida piadosa, es una vida religiosa en el sentido santo de la experiencia. Repito, no es que tú no te equivoques, no es que tú no vayas a pecar, sino que ya no practicas el pecado, y el pecado es un accidente, no un hábito en la vida del creyente. El pecado nunca debe ser planificado en nuestras vidas, pero eso solo lo puede hacer el poder de Dios, la gracia del Señor y los méritos de Jesús actuando en la vida nuestra. ¿Y tú necesitas eso? Yo lo necesito, ¿saben? Si tú lo necesitas, ¿por qué no nos escribes allí? Yo necesito la gracia de Dios. Yo necesito de la gracia de Dios para que me transforme. Yo necesito del amor de Dios para amar a las personas. Yo necesito del poder de Dios, del Espíritu Santo, para vivir como Él quiere que yo viva. Sigue diciendo el texto bíblico en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 12 de la segunda carta del apóstol Pedro. Esperando, mire cómo dice allí, nosotros teniendo una manera de vivir santa y piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esto es rápido, no lento, es apresurándose. Dense prisa, por favor, que el Señor ha sido paciente porque está esperando por nosotros. En cambio, si nosotros aceleramos el paso, pues el Señor vendría más rápido, ¿vale? Vamos a ponerle corazón en el nombre de Jesús a los creyentes. El mundo no creyente desea ver en los creyentes, desea ver cómo la obra de Dios le ha funcionado para que también le pueda funcionar a ellos. Mis hermanos,
La gente está cansada de religión formal. Y eso, hay demasiadas religiones en el mundo. Pero la gente quiere ver cómo es ese poder de la palabra de Dios, cómo es el poder de Dios actuando en la vida de los que deciden creer y cómo aquello puede funcionarles a ellos también. Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. Ese día de Dios es el último de los últimos días. Recuerde que esto vamos a estarlo hablando un poco mañana. En el cual hace un énfasis de nuevo, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y si todo esto va a ser destruido, entonces ¿para dónde vamos nosotros? Mire lo que dice el versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Allí sí que todo es justo, nada injusto va a ocurrir, ni en los cielos ni en la tierra nueva. Pero recuerden lo que decíamos ayer: cielos nuevos, tierra nueva para gente nueva. Necesitamos una renovación, y eso solo puede ser en la experiencia de cada uno con Dios, con el Señor. Por eso, amados, dice el apóstol en el versículo 14, estando a la espera de estas cosas, procuren con diligencia, con empeño, con ganas, con el corazón, procuren ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Te gustaría ser hallado ese día de esa manera? Porque si no, no será posible la salvación. Y hoy es el día de salvación. Hoy hay chance de salvarnos, porque estamos viviendo en esos últimos días, en esos días en los cuales la misericordia y la gracia de Dios se manifiestan para que el ser humano pueda salvarse. ¿Te gustaría que el Señor obrara en tu corazón de tal manera que tú puedas ser hallado, ser hallada irreprensible, sin mancha, perfecta? Porque los méritos de la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, actúen en ti. ¿Te gustaría? Entonces sigue diciendo allí en el versículo 18: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de cómo debe ser la manera de vivir de nosotros en estos últimos días. Crecer en el conocimiento, no quedarnos pequeñitos, no, crecer en el conocimiento y en la Biblia, la palabra conocer, el verbo conocer. El conocimiento no es solo intelectual, es un conocimiento experimental, relacional. Por eso el Señor declara en otra parte de la Escritura que cuando Él venga, muchos le dirán aquel día: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos lo otro. Pero el Señor les va a declarar: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Cómo que no los conoces si en su nombre sí, pero solo fue el nombre, porque no hubo una relación? Quiero invitarte para que tengas esa relación especial con Él. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe por qué no dice? En algunas partes de la Escritura dice los días de la eternidad, pero aquí dice el día de la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque ese día no tendrá fin. Porque es un día que no se acabará jamás. Porque viviremos en un cielo nuevo, en una tierra nueva, por todos los siglos. Usted se imagina miles de millones de años, en un lugar donde mora la justicia, donde nada injusto ocurrirá,
donde ya no hay más llanto, ni clamor, ni dolor. Quiero leer una pequeña porción de un devocional de Elena de White que dice así: Dios espera que los que llevan su nombre lo representen en pensamiento, palabras y obra. Sus pensamientos han de ser puros y sus palabras y sus hechos nobles y elevadores, que atraigan a quienes le rodean. Pensamientos puros producen acciones puras. Una vida noble produce acciones nobles. Y Jesús dijo que la gente debe ver las buenas obras de los que le han seguido para que glorifiquen a Dios. Nuestra vida debe mostrar un firme crecimiento espiritual. Es necesario que haya una obra más profunda de la gracia en el corazón del pueblo de Dios. Se debe ver menos el yo y más a Cristo. Se aproximan para todos los habitantes de este mundo pruebas severas y apremiantes. La religión de la Biblia debe estar entretejida con todo lo que hacemos y decimos. Toda transacción comercial debe tener el perfume de la presencia de Dios. Todo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en estos últimos días? Entretejiendo mi relación con Cristo en todo lo que hago. Sí. Si yo soy un mecánico, entonces yo soy un hijo de Dios que cumple la función de un mecánico, que viste como mecánico, pero que nunca dejó de ser un hijo de Dios. Si yo soy un gerente de un banco, si yo soy personal de una oficina, entonces yo soy asistente, yo soy secretario, yo soy gerente de determinada institución, pero eso es lo que yo hago en mi vida secular, pero sin dejar de ser lo que soy, un hijo de Dios, y sin dejar de entretejer mi relación con Cristo en todo lo que yo hago. Si yo soy un profesor, entonces mis alumnos conocerán, sabrán que yo soy un hijo de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos en este tiempo y que este mensaje lo atesores en tu corazón, porque es para ti. El Señor te está llamando, mi hermano, mi amigo, para que nosotros le busquemos de tal manera que seamos transformados por Él para vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva, para que cuando Cristo venga a buscarnos y llevarnos, entonces nosotros seamos hallados como Él quiere. Quiero invitarte a orar, ¿sí? Y mientras yo oro, daré un espacio allí para que tú eleves tu petición, tu deseo profundo a Dios, ¿sí? En tu mente, ¿no? Si está la posibilidad de que, al igual que yo, cierres tus ojos, está bien. Pero si estás en tu trabajo, estás conduciendo, tranquilo, eleva tu mente a Dios y manifiéstale a Él tu deseo profundo, lo que tú anhelas. Y si es tu deseo ser hallado por Él como Él quiere hallarte, entonces dile también eso al Señor mientras oramos. Señor y Dios, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por este maravilloso plan de salvación, porque es completo y no hay que añadirle nada. Nada más, hay que aceptarlo y entregar nuestra vida a ti para que tú obres en nuestro ser los cambios, la transformación, la justificación y santificación necesarias, Señor.
Mis amigos y hermanos que nos escuchan en este momento van ahora mismo a elevar su pedido ante el trono de la gracia. Escúchales, por favor. Señor, gracias por atender nuestras plegarias. Bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos escucharon hoy, que diariamente están allí atentos. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que tu obra en el corazón humano pueda darse, porque aunque tú eres el más interesado en esa obra, la verdad es que nosotros somos los más necesitados de dicha obra, Señor. Ruego por el personal que labora aquí en nuestra emisora Vida 104.1 FM, para que tú les bendigas y sus proyectos personales y colectivos en tus manos puedan cristalizarse de acuerdo a tu santa voluntad, oh Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.